Buenas tardes, como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Como decimos a veces, mucha información a nivel internacional, mucho latinoamericano. Por eso le preparamos un informe sobre Venezuela, porque la situación sigue bastante complicada y además opinó en estas últimas horas Pepe Mujica. Últimas horas de Pepe Mujica como presidente. Se está yendo, aunque él dijo que en realidad más que ir se vuelve. Y además dijo en broma, no voy a volver en el 2014, fue una jodita para los periodistas. Masivo el acto, ¿no? Sí. Otros temas de los que nos vamos a estar ocupando, y otra vez poder y petróleo aparecen como elementos asociados. En este caso vamos a hablar de Libia, repasar qué es lo que está pasando en este país, que a partir de la caída de Muammar Gaddafi entró en una crisis, una disputa de poder justamente por estos elementos, poder y petróleo, disputas sectoriales, tribales, pero también con la aparición en estas semanas de Estado Islámico, el asesinato de cristianos coptos, que también viene a complicar el panorama. Un repaso a esa situación tan compleja, pero un informe muy esclarecedor sobre lo que está sucediendo y puede suceder en Libia. También vamos a tratar sobre Rusia, porque anoche hubo un asesinato muy cerca del Kremlin. Boris Nemtsov fue matado por sicarios con 4 balazos en la espalda. ¿Quién es Boris Nemtsov? Boris Nemtsov es, en la época de Boris Yeltsin, era uno de los jóvenes que convocó el presidente para hacer las privatizaciones y de alguna manera generó toda esta política neoliberal que se caracterizó en los años 90 a Rusia. Pero además era un conocido, mediático, rival del presidente Vladimir Putin, con lo cual a unas pocas horas de una manifestación, mañana domingo va a haber una gran manifestación en Rusia opositora, la muerte de Boris Nemtsov realmente complica mucho la situación del gobierno ruso. Hemos invitado acá al piso para que charle sobre este contexto, también sobre la situación ucraniana y en general sobre la economía en Rusia, al politólogo y economista Vladimir Davidov. Él es un académico muy importante de la Academia de Ciencias de Rusia y es especialista, mejor dicho, es el que dirige el sector de América Latina. Así que vamos a tenerlo acá en el piso con nosotros. Con una gran crisis económica como telón de fondo, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela denuncia intentos desestabilizadores y golpistas. No es la primera vez que Venezuela asiste en los últimos 16 años de gobiernos bolivarianos a procesos desestabilizadores del orden democrático. El más grave fue el golpe cívico-militar de 2002 contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez, protagonizado por una parte de las Fuerzas Armadas, sectores gremiales, empresarios, diversos partidos políticos y medios de comunicación. Pero esta vez, el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro robustece la crisis institucional con índices económicos que ahogan a las clases medias y populares. Los problemas cotidianos se multiplican en los hogares venezolanos golpeados por el desabastecimiento y una inflación que se acercó al 70% en 2014, según datos oficiales. A todo esto, el gobierno ha desplegado una intensa estrategia de denuncia de lo que considera intentos golpistas y califica sin medias tintas la situación como la batalla decisiva de una guerra económica. En este contexto, el 19 de febrero fue detenido el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Horas después, Maduro habló por cadena nacional de radio y televisión para confirmar la detención y el complot contra su gobierno. Están presos los conjurados. Las investigaciones continúan, estamos desmantelando el resto de este intento de atentado golpista. Lo llamo un atentado golpista porque no llega ni a golpe de Estado, es un atentado golpista contra el pueblo, contra la democracia, porque nuestro pueblo quiere paz, nuestro pueblo tiene una democracia, aquí hay una constitución, aquí hay una moral, aquí hay un poder popular, hay unas reglas de la democracia que se tienen que seguir respetando. Maduro quiere acusó a Ledesma de estar detrás de un supuesto golpe de Estado, que se habría activado a partir del comunicado llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición, publicado el 11 de febrero del 2015 en el diario El Nacional, y que estaba firmado por el propio Ledesma,
la diputada María Corina Machado y Leopoldo López. Los tres vienen exigiendo la renuncia de Maduro y promueven las protestas en la calle que terminaron en hechos de violencia en 2014. En tanto, la bancada oficialista en la Asamblea Nacional se disponía a retirarle los fueros al congresista Julio Borges, una de las principales figuras de la oposición, y a abrirle un juicio con su presunta vinculación con el complot, convirtiéndose así en el segundo dirigente que es sometido al proceso en menos de una semana. Ledesma, Borges, 11 oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos retirados, y un empresario fueron acusados de estar implicados en el supuesto complot. El antecedente inmediato es el dirigente Leopoldo López, quien fue apresado hace un año acusado de alentar una sublevación contra el gobierno con características de terrorismo urbano, que incluyen, según el gobierno, la contaminación con gasoil de embalses de agua potable, el incendio de centros educativos, la destrucción de estaciones de metro, así como cortes de ruta. La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, rechazó las acciones contra Borges y otros dirigentes y planteó que el gobierno busca con estos procesos desviar la atención porque está sumamente desesperado por la compleja situación económica que enfrenta el país y la pérdida de popularidad de Maduro. Solo contaría con un respaldo popular cercano al 22% según varias encuestas. El clima político y cotidiano en las calles es inestable y a la vez convulsionado en una Venezuela dividida que asistió consternada en las últimas horas al asesinato, a manos de la policía, de un adolescente de 14 años durante una marcha opositora al gobierno en el estado de Táchira, hecho que fue condenado por el propio Maduro. Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras, y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho. La oposición, en tanto, acusa al gobierno de facilitar estos crímenes al haber autorizado a través de un decreto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el uso letal de la fuerza para control de orden público en reuniones públicas y manifestaciones a elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y las milicias bolivarianas. Al mismo tiempo, el presidente venezolano volvió a apuntar a la administración de Barack Obama y a Estados Unidos por la inestabilidad, cooptando a políticos opositores y militares para derrocarlo, injerencia que Washington niega. El inocultable clima desestabilizador convive con la incertidumbre de la ciudadanía en medio de la crisis de la economía, inflación desbordada, desabastecimiento de algunos bienes básicos, fuga de capitales y una recesión que podría profundizarse en 2015 por baja de los precios del crudo, principal fuente de ingresos del país. En este contexto, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, anunció que acelera las gestiones para la visita de una comisión de cancilleres a Venezuela para reunirse con Maduro, acompañar un proceso de diálogo y evaluar los recientes hechos. La situación generó diversos análisis que incluyen algunos pronósticos pesimistas, como el del teórico alemán Heinz-Dietrich Stephan, ex asesor de Hugo Chávez y creador del concepto de socialismo del siglo XXI. Dietrich aseguró en un reciente artículo que la crisis económica de Venezuela se ha convertido en una crisis política terminal para el gobierno de Maduro. En una línea opuesta, Maduro no ceja en sus denuncias y asegura que desde Colombia están infiltrando paramilitares de civil para crear violencia. La puja por la estabilidad constitucional en Venezuela es a todo o nada, y en un año ya se cobró decenas de muertos en las calles. La semana pasada hablábamos con Raúl justamente la dificultad de analizar la compleja situación venezolana por la división incluso dentro de la oposición, ¿no? Este sector más duro que a toda costa quiere derrocar a Nicolás Maduro a como sea, y el otro sector que apuesta a las elecciones a la Asamblea Nacional
a fin de año, aunque ya dicen, si logramos la mayoría, lo que vamos a hacer inmediatamente es trabajar para destituir a Maduro a través de un proceso electoral. De todas maneras, hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención. En primer lugar, la guerra de encuestas, que lo vemos en todos los países, ¿no? La oposición, y esto cuántas veces lo hemos dicho, sistemáticamente sostiene que el 80% de la población los apoya. Sin embargo, pierden todas las elecciones. O sea, qué dicotomía entre encuestas y juego de encuestas. Nosotros estábamos juntos, Telma, en Venezuela, cuando estaba todo este juego de encuestas y que Hugo Chávez terminó ganando por 11 puntos de diferencia. Al principio se decía que había ganado Capriles. ¿Te acordás? Bueno, por eso digo, o sea, lo difícil que es para nosotros a veces analizarlo. La otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue la condena pública del presidente Nicolás Maduro del asesinato por parte de la policía. Creo que hay pocos presidentes en el mundo que salen de manera tan tajante a condenar un asesinato en una manifestación por parte de su propia policía. Esto tampoco es algo que se ve todos los días. Y no me refiero a lo de Dietrich, porque la verdad Dietrich el año pasado vaticinó que el gobierno de Maduro no tenía ni 8 semanas de vida. Me parece que es uno de esos tantos que estuvieron en un momento con el chavismo, se pasó a la oposición o se pasó a un lugar opositor del chavismo y busca grandes títulos que después no se corroboran, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Un detalle que quiero agregar a lo que vos decías de las encuestas y de los porcentajes, porque hasta hace poco la oposición le decía a Nicolás Maduro que no tenía legitimidad porque había sacado el 51% de votos, o sea que había estado muy cerca de la mitad. Esto sucedió hasta... ¿Cuándo? Hasta diciembre del mismo año, del 2013, porque el señor Antonio Ledesma, que es alcalde de Caracas, sacó el 51%. Enrique Villegas, que era el candidato oficialista, había sacado el 49 y pico. Entonces, hasta ese momento servía como argumento que Nicolás Maduro tenía pocos votos. Ahora Ledesma, a partir de que la oposición también tiene candidatos con el 51%, ese argumento cayó, ¿no? Igual la oposición siempre dice somos el 80%. Y empezaron a buscar otros argumentos que realmente son todavía más cuestionables. Sobre todo, perdón, una cosita más, Rulo, que Venezuela es el único país de América del Sur, y creo que uno de los pocos del mundo, si no el único del mundo, que tiene lo que se llama referéndum revocatorio, es decir, la posibilidad de que a mitad de mandato el presidente puede ser sometido a un referéndum donde la población vuelve o a ratificarlo como presidente o decirle, no, señor, usted en 3 meses tiene que llamar a elecciones. Entonces, lo que corresponde es, falta unos meses para 2016 sería. Sería el 2016. A eso apuesta justamente la oposición. El sector más moderado de la oposición apuesta a tener mayoría en la Asamblea Legislativa, recordemos que en el pasado la boicotearon, y de allí llamar al referéndum revocatorio. Pero no le hace falta tener mayoría legislativa, con que consigan 2 millones de firmas o un porcentaje X de firmas respecto de los habitantes, por la nueva Constitución bolivariana ya pueden llamar a referéndum. Sin la Asamblea no recordaba ese dato exacto. Sí, con el voto, con la firma de los ciudadanos que piden el referéndum. Entonces es realmente una forma de legitimar o no un presidente. Yo creo que también hay que tener en cuenta que entre el sector de la línea más dura de la oposición hay que también contabilizar a los grandes grupos empresarios de Venezuela que están haciendo también un juego en esto que tiene que ver también con generar condiciones de desestabilización. Lo que habitualmente, digamos, hoy es un punto de controversia si esto es golpe o no es golpe, pero digamos, el grado de desestabilización que provocan ciertos grupos económicos en algunos gobiernos de la región es notorio, ¿no? En el caso de Venezuela, y esto ligado al tema del desabastecimiento, se ha demostrado y se ha denunciado más de una vez con pruebas el tema de, por ejemplo, el contrabando hacia Colombia de productos para evitar ofrecerlos en el mercado interno, la captura de los dólares que como con autorización para importación de productos que después no eran importados y eran desviados esos dólares, inclusive para fuga de divisas, uno de los problemas que ha colocado al gobierno de Maduro y el último periodo de Chávez también, a un permanente desafío qué hacer con la política cambiaria, porque no han logrado resolver el tema de la fuga de divisas y el funcionamiento de un mercado paralelo absolutamente alejado del mercado oficial. Y este es uno de los grandes conflictos que tiene Venezuela que en materia económica no ha resuelto.
cómo se apropia y se distribuye la renta petrolera. Porque recordemos, a diferencia de otros países, Venezuela tiene prácticamente nacionalizado parte de su comercio exterior, las exportaciones, porque dependen casi exclusivamente del petróleo. Y el petróleo lo exporta PDVSA. Es decir, la exportación, el ingreso de divisas pasan por manos del Estado. Ahora, para la importación depende de las empresas privadas que piden esos dólares para importarlo. Y cuando se los da, no tiene el control suficiente para saber si esos dólares se destinan o no justamente a importar los productos que se autorizan. Acá es uno de los grandes conflictos económicos y la enorme dependencia que Venezuela no ha resuelto de los grandes grupos en materia de manejo de divisas. Y es un tema de permanente provocación de inestabilidad. Ahora, y Raúl, ya van 15 años, o sea, no estamos hablando, si pensamos muchas veces en los golpes desestabilizadores económicos en Allende, que siempre se lo toma como referente, Allende asume en el 70 y el famoso paro de los camioneros se da 2 años después. Acá estamos hablando de un gobierno que está hace 15 años y no puede manejar a estos grupos económicos. No, y no pudo resolverlo, claramente. Y es una lucha y grupo económico que a la vez no han logrado doblegar al gobierno para hacerlo cargo con eso. Es una especie de empate trágico, digamos, el que se está dando en Venezuela, porque esto provoca grandes sufrimientos para la población. Pero evidentemente ha fallado Venezuela en este punto en resolver esta cuestión. Ha sido ineficaz en encontrar algún mecanismo, sobre todo teniendo los dólares. Eso es lo que uno desde acá lo mira y le resulta curioso, que teniendo los dólares el problema es cuando empieza a repartirlo, a distribuirlo. Bueno, hubo mucha corrupción interna, digamos, algunos de los cambios de sistema tuvieron que ver con corrupción interna, pero esto a la vez es lo que le ha impedido también avanzar en un proceso de industrialización que diversifique esa economía que sigue 15 años después, absolutamente dependiente del dólar, del petróleo, perdón. Sí, también podríamos decir más de 80 años después, porque en realidad después del descubrimiento del petróleo nunca se industrializó Venezuela. Bueno, otros gobiernos ni siquiera se lo proponían. No, por eso no era una política deliberada anteriormente. A mí lo que me lleva a pensar esto es justamente, bueno, por un lado es evidente que hay errores que han cometido, errores de política económica que ha cometido, como vos decís, parte del gobierno Chávez y también el gobierno Maduro, pero también hay dos elementos más. Uno es si llegaron a su límite posible en cuanto a la necesidad de cambio, porque un gobierno que se propone como transformador, como promotor del socialismo del siglo XXI, debería hacer cambios estructurales más profundos, me parece a mí, con un condicionamiento permanente, con un maremoto permanente de acosos desde Estados Unidos e internos, es absolutamente difícil, me parece a mí, entablar o tratar de trascender cualquier límite a la política. Digamos, por un lado hay errores, yo no es que estoy defendiendo que no haya errores, pero por otro lado me pregunto si esa necesidad de un cambio más profundo, que obviamente si se quiere llegar al socialismo del siglo XXI hay que hacer en Venezuela, si no choca permanentemente con estas políticas de desestabilización, que también durante los 15 años no dejaron gobernar. Y es que si vos haces intervenir más al Estado, hay una ofensiva mediática muy fuerte diciendo son estatistas, comunistas, interviene el Estado. Si no interviene el Estado, hay rubros de la economía que no puede manejar. Son países capitalistas, dependientes, periféricos, que tienen que hacer un salto impresionante, acosado permanentemente. Entonces me pregunto si eso es posible, digamos, si hay ser humano que pueda hacer algo así. Bueno, pero esa es la lógica de poner piedras en el camino todo el tiempo para decir, no gobernás, y justamente porque están todas las piedras en el camino. O sea, es una tensión que es muy difícil de resolver. Indudablemente por esa tensión también pasa el gran desafío que tiene el gobierno de afrontar estas maniobras especulativas de los sectores de poder, pero que también utilizan la movilización de gran cantidad de gente, bueno, así movilización popular por lo que representa, uno dudaría decir que eso son movilizaciones populares, y resolverlo sin reprimir esas movilizaciones. También cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno de confrontar con eso. Este es un desafío enorme. Bueno, es lo que hablábamos la semana pasada. ¿Dónde está el límite entre cómo actúa un gobierno frente a manifestaciones opositoras que efectivamente buscan desestabilizar o que buscan la caída de un gobierno y provocar la violencia? Y provocaciones externas, porque recordemos, la otra vez, no el sábado pasado, sino el anterior, habíamos mostrado, ¿te acordás?, el documento sobre estrategia de seguridad que salió el 6 de febrero de este año en Estados Unidos, donde se decía que Estados Unidos va a apoyar a los ciudadanos de aquellos países donde la democracia está en riesgo
como por ejemplo Venezuela. Eso es una provocación abierta, un llamado abierto a una invasión norteamericana, más o menos. Esa es otra manifestación el alcalde sí. de Miami, desde Miami, convocando a los alcaldes de distintos países para exigir a Maduro también un cambio. Y para terminar, el representante, no tienen embajador, el encargado de negocios de Estados Unidos, llamándolo incapaz, con estas palabras, incapaz a Maduro, digamos. Son provocaciones realmente insoportables. Sí, bueno, además de que hubo muchos elementos en estos días, elementos de prueba de la participación que tuvo Estados Unidos también en este intento de golpe que sufrió el gobierno Maduro, ¿no? Como el intercambio de cartas o mails entre el embajador o la embajadora de Estados Unidos en Colombia con María Corina Machado. Ahora, el otro elemento, un síntoma nuevo que creo que aparece acá, es que la derecha en nuestros países, no solo en Venezuela, no tiene ningún problema en decir que tiene el apoyo de Estados Unidos para tratar de cambiar el gobierno o desestabilizar el gobierno, ¿no? Me parece que esa explicitación también es un dato de esta realidad, un tanto sorprendente, pero evidentemente no tiene los costos políticos que uno supondría que debería. Es interesante, habría que analizar eso, si hay un cambio en sectores de la derecha latinoamericana que antes tal vez le daba vergüenza buscar el apoyo en Estados Unidos, por eso se presenta como centro de derecha y ahora lo están buscando. Creo que tal vez merecería que hiciéramos un informe al respecto. El acuerdo de transición que se firmó la semana pasada dicen justamente todo esto, ¿no? Dice que quieren Banco Central independiente, que quieren privatizar, que no quieren seguir vendiendo el petróleo a Cuba, es decir, explicitan tranquilamente todo lo que le pretenden hacer. Hablando de provocaciones, yo creo que Félix Taylor va a sentir una provocación si vos lees la incógnita, pero ya que no está, hacelo. A ver, préstame un poquito. Te presto para que leas la incógnita. Sí, préstame. Hijo de una abogada, madre de 11 hijos, nuestro personaje de hoy sufrió a muy corta edad la muerte de su padre, ocurrida en un extraño episodio. Conmocionada, su madre fue ingresada en un neuropsiquiátrico, perdiendo la custodia de sus hijos, quienes fueron enviados a distintas casas de acogida. ¿A quién nos estamos refiriendo? Y yo te digo que voy a continuar con la provocación a Félix Taylor porque después de la pausa, como dice él, en instantes, tenemos otros temas. Conmoción en Rusia por el crimen de un opositor, acribillado a balazos mientras paseaba por Moscú. La muerte de Boris Nemtsov sacude al gobierno de Vladimir Putin. Luego de la pausa analizamos la actualidad rusa y su rol en Ucrania. Y además, Eva Torres, seguí con la provocación. Además, en este programa también guerra civil en Libia, un informe sobre qué sucedió desde la caída de Muammar Gaddafi, el país que se encuentra a merced de grupos armados que se disputan el poder y el petróleo, su curso económico. El ingreso al conflicto del Estado Islámico complica aún más este escenario. Tras la pausa, en Visión 7 Internacional.